La población de la India en 2010 era de 1,21 mil millones. La población crece a una tasa del 1,44% por año. Vamos a escribir una función exponencial para modelar la población y también predecir la población en 2025. Para modelar este crecimiento de la población, vamos a utilizar la función exponencial de esta forma aquí, f de x es igual a veces b elevado a la potencia de x. Donde la base b es igual a 1 más r, donde r es la tasa de crecimiento expresada como decimal, a es igual a la cantidad inicial, o en este caso, la población inicial, y porque nuestra función será en términos de tiempo, el exponente x sería el número de años después del año base. Quiero señalar que para este problema no se nos dice que esta tasa de crecimiento es una tasa de crecimiento continua, y es por eso que estamos usando esta función exponencial en lugar de la función exponencial con base E que usamos para el crecimiento continuo. Solo para ilustrar que esta población es exponencial, aquí está el gráfico de la población de la India a lo largo del tiempo. Y como puede ver en el crecimiento, una función exponencial es un excelente modelo para modelar el crecimiento de esta población. Volviendo a nuestro problema, porque nuestra función representa a la población de India, vamos a escribir una función p en términos de t donde t será el número de años después del año 2010. Nuevamente, a es la cantidad inicial, o en este caso, la población inicial. Entonces eso será 1,21 mil millones. Nuestra base será 1 más la tasa de crecimiento anual expresada como decimal. Así que ahora tenemos R es igual a 1,44%. Como decimal, eso sería 0,0144. Entonces tenemos 1 más 0,0144 elevado a la potencia de t. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Tenemos p de t igual a 1,21 veces 1,0144. Times 1.0144. Elevado al poder de t. Entonces p de t será la población. Y será la cantidad de años. Después de nuestro año base de 2010. Así que aquí está la función que podemos usar para modelar la población de la India. Y para predecir la población en el año 2025, necesitamos determinar qué valor de t usar. T no será igual a 2025 porque t es igual a 0 representa el año base de 2010. Entonces, para el año 2025, t será igual a 2025 menos el año base de 2010. Entonces t es igual a 15. Entonces usaremos t es igual a 15 para predecir la población en el año 2025. Ahora iremos a la calculadora. Entonces tenemos 1,21 veces 1,0144. 1.0144. Elevado al 15º poder. Entonces, si redondeamos esto a 2 decimales, podemos decir que la población será de aproximadamente 1,50 mil millones. Para darle una idea de lo que esto significa, en 2010, la población era de 1,21 mil millones, por lo que este modelo predice que la población crecerá casi 300 millones en este lapso de 15 años. Y la población de los Estados Unidos hoy en día es de aproximadamente 310 millones, lo que significa que, según este modelo, durante este periodo de 15 años, la población de la India aumentará a aproximadamente el mismo tamaño que los Estados Unidos en la actualidad, y eso lo hará para este ejemplo. Gracias por ver.